Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de escuela dominical. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de estos días de sol que hemos tenido hace poco y aprovechando un poco el calor porque ya a partir de hoy parece que ya empieza a llover y empieza a hacer un poco de tormenta. Así que bueno, pero ya dentro de poco, no os preocupéis, esperamos un poco más, que ya dentro de poco tenemos el verano. Ya, bueno, ¿a vosotros cuántos quedan en el colegio? Termináis a finales de junio, ¿no? Bueno, todavía queda un poquito más, pero ya es un mes y pico, no es tanto. Así que dentro de nada ya tenéis vacaciones. Y nada, bueno, vamos a empezar como siempre con la clase. Y bueno, como siempre, pues vamos a empezar un poco con unas preguntas de repaso de la semana pasada para ver si os acordáis, ¿vale? Preguntitas fáciles, muy rápido, a ver quiénes habéis estado atentos. Y como yo os dije la semana pasada, acordaos que cuando volvemos a dar clases de escuela dominical, que ahora ya sí que no queda tanto, pues voy a hacer un repaso, para ver que todos los que habéis estado atentos y habrá premios para los que respondan bien, ¿vale? Bueno, venga, vamos allá. A ver si os acordáis, la semana pasada que habíamos tenido una historia con Jesús y se habían encontrado a un hombre, ¿os acordáis? Jesús y los discípulos se habían encontrado a un hombre que tenía un problema muy grande. A ver quién se acuerda de qué problema tenía. A ver, ¿qué problema tenía? Estaba atormentado por muchos espíritus, ¿os acordáis? Que estaba pasándolo fatal, tenía una vida horrible hasta tal punto que incluso se golpeaba a sí mismo con rocas, decía en la historia. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo solucionó su problema? Porque al final hay un final feliz, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió para que ya dejara de tener ese problema? A ver quién se acuerda. Se encontró con alguien, ¿no? Como suele pasar en estas historias. ¿Con quién se encontró? Se encontró con Jesús. Y Jesús lo sanó. ¿Por qué Jesús lo sanó? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo lo consigue Jesús? Jesús simplemente le dice a los espíritus, fuera de aquí, y los espíritus aterrorizados le tienen que hacer caso. ¿Os acordáis por qué le tienen que hacer caso, no? Porque Jesús es Dios. Jesús es todopoderoso. No hay nadie que pueda ir en su contra. Incluso los demonios no son nadie comparados con Jesús. No tienen ningún poder. Tienen que hacerle caso a todo lo que Él les diga. Entonces tuvieron que marcharse huyendo. Y siempre la solución, ¿cuál es? Que lo vemos en toda la historia. Siempre es Jesús. El hombre no podía solucionar su problema, pero si buscamos a Jesús, no es solo un cuento, en la vida real también, si buscamos a Jesús, si buscamos a Dios, hablamos con Él siempre va a ser la solución para ayudarnos. Muy bien. Y otra parte muy importante que le habíamos hablado, ¿qué le dijo Jesús al final de la historia? ¿Os acordáis? No es trampa, que ya sé que muchas veces lo hacéis. A ver, venga, intentad contestar vosotros. Bueno, al final del todo, el hombre quiere marcharse con Jesús, quiere irse con él porque está muy agradecido, pero Jesús le dice, no, tienes que quedarte aquí. ¿Para qué? Ahora más fácil ya, ¿para qué era? Para contarle a la gente lo que Jesús había hecho. ¿Por qué es importante esto? Ya lo hemos dicho muchas veces, es muy importante hablarle a nuestros amigos, a nuestra familia, a la gente que conocemos sobre Dios, para que así le puedan conocer. Porque ya lo hemos dicho hace un momento, ¿cuál es la solución a todos los problemas? Siempre necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús. Pero ¿cómo van a buscar a Jesús si no le conocen? Tenemos que hablarles de él. Y Jesús mismo nos lo dijo, que lo teníamos que hacer y que era muy importante. Muy bien. Pues hasta aquí el repaso de la semana pasada. Y ahora, como siempre, vamos a ver una nueva historia. Y la historia de hoy tiene mucho que ver con algo que hacemos en la iglesia todas las semanas. Porque a lo mejor pensáis que las cosas que hacemos en la iglesia no las hemos inventado nosotros y las hacemos porque queremos, pero no es así. Todo lo que hacemos en la iglesia siempre son cosas que nos ha enseñado Jesús. ¿Y cómo nos lo ha enseñado? Pues en la Biblia, en historias como las que aprendemos todas las semanas. Pues hay una cosa que hacemos en la iglesia que hemos empezado a hacerlo ahora hace poco con todo lo que pasó de lo del virus y de la pandemia. Todas las semanas estamos repartiendo alimentos a muchas personas, muchas familias, cientos de personas que vienen a la iglesia porque necesitan comida, les falta comida y nosotros compartimos, conseguimos comida y compartimos con ellos para que puedan comerla, ¿vale? Pero esto no nos lo hemos inventado. La historia de hoy
nos habla sobre eso. Así que vamos a meterle el vídeo dentro. El gran picnic. Jesús había terminado de enseñar. Todos tenían hambre. «Mándalos a comprar comida», dijeron sus discípulos. Pero Jesús quería mostrarle a la gente que podía confiar en Dios. «¿Por qué no los alimentan ustedes?», les preguntó Jesús. «Necesitaríamos los sueldos de todo un año para comprar pan para todos», reclamaron sus discípulos. «¿Cuánta comida tienen?», les preguntó. «Hay un niño aquí», dijo Andrés, «que tiene 5 panes y 2 peces pequeños». Jesús sonrió. «Perfecto. Díganle a la gente que se siente sobre el césped». Entonces, la gente se sentó en la ladera de la montaña. Jesús agradeció a Dios por los panes y los peces. Luego, partió el pan en pedazos para que sus discípulos los repartieran. Los discípulos entregaron el pan y los peces a toda la multitud. Eran 5,000 hombres, y muchas mujeres y niños también. Comieron todo lo que quisieron. Después de eso, los discípulos recogieron lo que sobró. De los 5 panes y 2 peces, habían sobrado 12 canastas llenas. La gente supo que podía confiar en que Dios cuidaba de ellos. Bueno, ahora que habéis visto el vídeo, y como siempre os digo, que no solo podéis ver el vídeo, sino que podéis jugar al juego, que es la Biblia App para niños. Lo digo todas las semanas por si alguien acaba de llegar o no ha ido a las clases las semanas pasadas, ¿vale? La Biblia App para niños, y el capítulo que toca hoy es el de los panes y los peces, que lo acabáis de ver. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer las preguntas, ¿vale? Para ver si habéis estado atendiendo, y después de las preguntas vamos a pasar directamente a la mímica, porque hoy la mímica va a ser muy importante, porque lo más importante que vamos a aprender es justo en la mímica, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, lo primero, nos encontramos con que esta vez Jesús se encuentra a muchísimas personas, más que nunca antes en otras historias. 5,000 personas. Una multitud enorme. ¿Y cuál es el problema que tenían todas estas personas? ¿Qué le dicen a Jesús? Bueno, esta primera pregunta es muy fácil. Le dicen que tienen mucha hambre. Están pasando mucha hambre. Y son 5,000 personas. Pero entonces
aparece un niño. Fijaros qué importante. Como vosotros, un niño en la historia, y es protagonista de la historia este niño. Porque le preguntan, ¿quién tiene algo? ¿Quién tiene algo de comida? Son 5.000 personas, están pasando un montón de hambre, y resulta que solo ese niño, de todos los que están ahí, es el que tiene algo de comida. Y a ver si os acordáis, ¿cuánta comida tiene? A ver si será suficiente para 5.000 personas. ¿Cuánto dijeron que tenía? ¿Os acordáis? ¿Qué tipo de comida era, para empezar? Eran panes y peces. Esta es fácil, es como el título de la historia. ¿Pero cuántos eran? Eran 5 panes y 2 peces. Muy bien. Pero bueno, ¿y pensáis que es suficiente comida eso para tantos? Madre mía, es un problema, ¿no? Pero aún así, este niño está dispuesto a compartir esa comida. Tan poca comida que tiene y él la da para compartirla. Después oran por la comida y los discípulos empiezan a repartir entre todas las personas. ¿Y qué es lo que pasa? Ocurre un milagro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa al final de que terminan de repartir? Venga, esta es la pregunta importante. ¿Qué es lo que pasa cuando terminan de repartir 5 panes y 2 peces entre todos? Cuando terminan, recogen lo que sobra. Lo que sobra, pero si son 5.000, parecía que no iba a dar suficiente. Y resulta que sobra más comida de la que había antes. Oh, pero qué locura es esta, ¿cómo puede ser? Es un milagro, porque Jesús hace que se multipliquen los panes y los peces. O sea, es un milagro, ¿no? ¿Y qué ha pasado tantas y tantas veces en todas las historias que veíamos? Que nos damos cuenta que no hay nada imposible para Jesús, no hay nada imposible para Dios. Cuando vemos que parece que todo está perdido, que todo va mal, si aparece Jesús y confiamos en Él, al final todo va bien. Bueno, pues vamos a pensar un poco más sobre esto, pero para eso vamos a hacer el baile de la mímica primero, ¿vale? Terminamos el baile de mímica y luego hablamos un poco más. A ver qué podemos aprender sobre esto. Venga, dentro baile. Hay un niño aquí que tiene 5 panes y 2 peces. Jesús sonrió y dijo, perfecto, díganle a la gente que se sienten sobre el césped. Como siempre, vamos a intentarlo sin hacer trampa, que ya sé que muchos hacéis trampa, de verdad, pero vamos a intentarlo a ver si nos sale. Que luego, cuando estemos en las clases de escuela dominical y vea que nadie sabe hacer ningún baile, pues qué desastre, ¿no? Hay que intentar decir el versículo y hacer la mímica, hacer los mismos gestos a la vez que yo. Que aquí tenéis la ventaja del vídeo, podéis parar y podéis darle para atrás. Pero bueno, ¿qué es lo que hemos visto aquí? ¿Qué hemos aprendido? Pues hay 3 cosas muy importantes. Venga, a ver si os dais cuenta. ¿Qué es lo que vemos siempre en todas las historias en las que está Jesús? Siempre hay un problema. Es verdad, ¿no? La semana pasada un hombre que estaba atormentado, esta semana gente que está pasando hambre, siempre hay algún problema. Pero ¿qué es lo que sucede siempre? Que siempre que Jesús está presente, si confiamos en Él, al final todo sale bien. No tenemos que tener miedo, no tenemos que temer porque Él nos va a ayudar, Él nos va a salvar si confiamos en Él. Pero podríais decirme, pero bueno, vamos a ver, profe, pero a ver, es que la diferencia es que ahora mismo Jesús no está. ¿Dónde está Jesús? Porque no le podemos ver igual que en las historias. Pero también lo hemos hablado muchas veces, que aunque no le podamos ver, como en las historias, podemos hablar con Él, que lo hacemos siempre en todas las semanas, ¿no? Oramos, hablamos con Él y Él está con nosotros. Por eso es importante que cada día hablemos con Él y le pidamos que nos acompañe en todas las cosas que hagamos. Y si hacemos esto, será exactamente igual que en las historias. Aunque todo parezca que está mal, como en la historia, parece imposible. 5.000 personas y solo hay 5 panes y 2 peces. Parece imposible, ¿no? Pero si estamos con Jesús, si estamos con Dios, Él puede hacer un milagro. Él nos cuida y no tenemos que tener miedo. Esa es la primera cosa muy importante. En la iglesia también nos pasó. Había mucha gente que necesitaba comer y al final acabamos pudiendo dar de comer a cientos de personas cuando no teníamos prácticamente nada al principio. Pero le pedimos a Dios que nos ayudara y entonces empezaron a aparecer personas que traían comida y alimentos. O sea, que esto no es solo un cuento, sino que pasa de verdad. Lo importante es que hablemos con Jesús para pedirle que nos ayude, ¿no? Y hay otra segunda cosa, a ver si sabéis cuál es.
que es muy importante? El niño, que lo acabamos de ver ahora, porque era muy importante. Porque hemos hecho justo esta mímica. Justo nos sale la parte del niño, solo 5 panes y 2 peces. ¿Qué es lo que nos enseña que tenemos que hacer? Vosotros que sois niños también, ¿qué tenemos que hacer? Ahí cuando hay mucha gente que está pasando hambre o que necesita alguna otra cosa. Es importante compartir. Y como todas las semanas, ese es el rasgo de personalidad del que vamos a hablar hoy. Compartir. Es muy importante que aunque tengamos poco, podamos darle a la gente que lo necesita. Y esto siempre pasa. Y no solo es comida. A veces la gente necesita hablar. Que lo hemos hablado también muchas veces. Un compañero de clase que a lo mejor no es demasiado popular o la gente le da de lado o está solo en el recreo, pues ¿qué necesitas compartir? Necesitas compartir estar con él tu tiempo, necesitas compartir pues tus juguetes, jugar con él un rato. Eso, fijaros si es tan importante que hasta Jesús mismo lo hace y nos lo enseña en la Biblia. Y si queremos que Dios nos ayude y nosotros no ayudamos a los demás, ¿qué sentido tiene eso? No puede ser, ¿no? Tendremos que coger su ejemplo, igual que Él nos cuida, y nosotros cuidar y ayudar a los demás. Compartir, participar en ayudas, cosas así, ¿no? Es muy importante, pero hay una tercera cosa que también es muy importante, que justo sale en la historia. ¿Qué es lo que hacen antes de empezar a repartir los panes y los peces? Lo primero que hacen es, le dan gracias a Dios por la comida. ¿Y qué importante es eso? No sé si vosotros lo hacéis, pero en la iglesia se tiene la costumbre desde hace muchísimos años, muchos años, siglos, cientos de años, miles, de cada vez que vamos a sentarnos a la mesa a comer, orar, hablar con Dios para decirle gracias Dios por estos alimentos. Oye, y es una propuesta, como todas las semanas que tenemos tarea, que podríais hacer, ¿no? No sé si en vuestra familia lo hacéis, pero podéis decirle a lo mejor, papá, mamá, ¿qué os parece si hoy, antes de comer, hablamos con Dios para darle las gracias? Pues es muy importante, porque aunque nos parezca que es normal poder tener comida todos los días, hay mucha gente que no tiene para poder conseguir comida. Y que a veces incluso pasa hambre mucha gente en el mundo. Tenemos que darle gracias a Dios cada día que podemos tener comida, que podemos tener juguetes, que podemos disfrutar de muchas cosas, ¿no? Porque es un regalo que Dios nos hace. Muy bien, pues eso es lo importante que quiero que pensemos, lo importante que es compartir y lo importante que es ser agradecido a Dios, porque Él se preocupa también de que tengamos comida cada día, de que tengamos casa, de que nuestros papás y mamás puedan trabajar, puedan tener salud, todas esas cosas tenemos que dar gracias, ¿vale? Es muy importante. Y compartir, como el niño que nos ha enseñado en la historia. Y si queréis, algún día, y también cuando vamos a la escuela dominical, tendréis la oportunidad de algún día, cuando damos esos alimentos para ayudar a la gente que viene a la iglesia, a lo mejor podéis venir un día de excursión. O sea, venir uno de esos días para ayudarnos a darle comida a esa gente. Así que podéis hablarlo conmigo ya si queréis, podéis decírselo a vuestros padres si algún día queréis ayudar o participar. Y si no, también cuando tengamos clase de escuela dominical lo podremos hablar y a lo mejor algún día que os podáis venir a participar en eso, ¿vale? Bueno, y ahora como todas las semanas vamos a terminar hablando con Dios, dándole gracias por todo. Pues Dios, gracias por enseñarnos lo importante que es compartir, lo importante que es cuidar a los que hay a nuestro alrededor, igual que tú nos cuidas, y que no tengamos miedo también cuando podamos pasarlo nosotros mal, porque sabemos que tú nos ayudas siempre y estás con nosotros. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí esta semana y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.